tiempos de que uno abría la Biblia como que, bueno, Nehemías capítulo 2, versículo 17 en adelante dice: les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Amén. Vamos a orar. Padre, hoy te damos gracias por este tiempo que nos das. Pedimos, Señor, que hoy a través de tu palabra nos hables, nos enseñes. Que hoy podamos ser, Señor, hacedores de tu palabra y no solo oidores. Que podamos poner en práctica, Señor, para que tu palabra produzca su fruto en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El contexto de Nehemías alguna vez se los había enseñado, pero se los voy a repasar. El contexto histórico de la situación que estaba viviendo en el libro de Nehemías. Usted recordará que 70 años antes el pueblo de Israel, sobre todo el pueblo de Judá, recuerde que estaba dividido en dos partes Israel: reino del sur, que eran 10 tribus, y las del norte, que eran 10 tribus, y las del sur, que eran 2 tribus, y se separaron. Dios las separó de esa forma. La tribu del reino del sur, es decir, de Judá, pecó contra Dios, se volvió a todos los dioses y toma la decisión Dios de castigarlos, como les había dicho que ocurriría si ellos hacían ese tipo de cosas. Vino un imperio llamado el Imperio Babilónico, conquistó Jerusalén y sacó a todos los habitantes de allí, se los llevó deportados hasta Babilonia. El pueblo de Israel, Jerusalén quedó abandonada por esos 70 años que duraron en exilio, y por ese tiempo quedaron cosas que no fueron hechas de la manera correcta, digámoslo de esa forma. Fueron situaciones que se fueron pateando, si lo dijéramos de esa manera, y pateando hasta que un día alguien como Nehemías quiso arreglar lo que estaba pendiente. Por eso hoy yo quiero tratar ese tema con ustedes, porque cuando uno habla de cosas pendientes, estamos hablando de cosas que pateamos y no le ponemos atención, y son cosas que son tan importantes que termina convirtiéndose en un gran problema cuando una persona, un matrimonio, empieza a patear ciertas situaciones que ocurren en su matrimonio. Por eso las cosas pendientes son súper peligrosas. Es como, no sé, usted está desde el verdulero y de pronto le pide hoy: no tengo 200 pesos, pero deme 200 pesos de cebolla, ponele. Y así sucesivamente el siguiente día usted dice: deme 1000 y deme esto y deme lo otro. Cuando se dio cuenta, tiene una cuenta larga y obviamente se amplió las cosas pendientes. En un matrimonio puede ser terrible también. Desafortunadamente en estos días nosotros tuvimos un caso de una pareja que tiene más o menos 20 y algo de años de casados. Y sucedieron muchas cosas, una situación por acá, otra situación financiera, y pues la esposa tomó la determinación de decirle: me quiero divorciar y no quiero seguir más adelante. ¿Razones? Usted fue siempre un mal marido y un muy mal padre. Se acordó 20 años después de eso. Dijo: sí, yo hubiera tenido que decir y tomar esta decisión hace 10 años. La pateaste, 10 años pateaste esta situación. Si fue un mal padre, si fue un mal esposo, ¿por qué no buscó una ayuda? ¿Por qué no buscó un consejo? ¿Por qué no habló? ¿Por qué no luchó? ¿Por qué esperó 20 años más tarde? ¿Por qué pateó una situación? Y la pateó y la pateó. Y déjeme decirle, queridas parejas y queridas familias, que eso es muy, muy, muy normal. Más de lo que usted se imagina en las parejas. Muchas parejas patean y patean cosas y dejan cosas pendientes en su matrimonio, en su relación con sus hijos. Muchos hijos patean y patean mucho ciertas cosas pendientes con sus padres, porque dicen: no le voy a armar este problema, yo creo que lo podemos solucionar, yo creo que Dios tiene misericordia, yo sé.
y siempre empiezan a patear, a patear, a patear y terminan con un problema como estos. ¿Cómo es posible un matrimonio después de 20, no sé, 30, 15 años, terminen pensando y diciendo, sí, es que era un problema que veníamos y yo tenía y es que yo veía? ¿Y por qué nunca habló? ¿Por qué no luchó por su matrimonio? ¿Por qué no se sentó y dijo, vamos a arreglar las cosas? Definitivamente no dejemos cosas pendientes, porque queridas familias, tarde o temprano, escúcheme lo que le voy a decir hoy, tarde o temprano las cosas pendientes terminan trayendo un bulto muy grande y una carga tan grande que algún día se va a romper y algún día usted va a tomar la decisión totalmente incorrecta y sobre todo en destiempo, porque no era el momento, no es el tiempo ni la forma. Lo mismo pasa a nivel de nuestra relación con los padres, en nuestras finanzas, también pasa en lo sentimental, los jóvenes, también pasa en lo emocional, también pasa en lo espiritual. Nos dedicamos como el pueblo de Israel 70 años a dejar eso pendiente, como a dejar una cosa, eso es así, vamos a seguir viviendo de esa forma, ya entendí, vamos a acostumbrarnos. Pero esas cosas pendientes tarde o temprano terminan destruyendo por completo una vida. Por eso cuando Nehemías aparece como una persona que ustedes recordarán, los que saben de la historia, un hombre que construyó un muro, eso fue todo lo que él hizo. Una persona que no siguió pateando esas cosas pendientes, como lo vamos a ver más adelante, sino que entendió que había que arreglar las cosas. Querida iglesia, estos son tiempos que hay cosas que usted tiene, escúcheme bien, le digo esto de parte de Dios, tiene que arreglar, porque tarde o temprano esas cosas pendientes van a terminar destruyendo su vida, sus emociones, su vida cristiana. Todo puede ser destruido porque son cosas pendientes. En las cosas pendientes, escúcheme bien, trabajan los pensamientos, porque son los pensamientos los que trabajan en las cosas pendientes. Cuando hay una situación familiar, cuando hay una situación matrimonial, cuando hay una situación entre hijos y padres, cuando hay situaciones emocionales o espirituales, empieza a trabajar la cabeza de la persona. Entonces la persona empieza a decir, bueno, esto lo dejo para más tarde, no, es que yo no sé qué hago yendo a la iglesia, no, lo importante, y la cabeza nos empieza a girar y de ahí empiezan el tipo de problemas. Yo le decía el viernes a los líderes, el problema no es cómo se empieza, el tema es cómo se termina realmente. O sea, ¿cuántos matrimonios pudieron haber empezado muy bien y terminaron mal porque nunca pudieron organizar sus cosas pendientes? Y les voy a mostrar ahora a través del libro de Nehemías cómo fue que Nehemías empezó a trabajar esas cosas pendientes, como un pueblo que por 70 años había dejado pendiente levantar nuevamente la ciudad, porque recuerde que en la época de la conquista, cuando un imperio, un ejército invadía una ciudad, no la dejaba tal cual, la destruía por completo, para dejar como una marca de que esa ciudad había sido conquistada por X imperio. Entonces, si usted mira la historia, es interesante, porque Nehemías aparece para decir, venga, arreglemos lo que está pendiente, no podemos seguir de esta manera. Ahora, lo primero que quiero enseñarle a usted está en el libro, ahí mismo en Nehemías, capítulo 1, en el versículo 13 en adelante dice, y me dijeron el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Ahora, mire esto. Para mí toda la historia, y creo que en alguna ocasión se las enseñaba, en algún momento Nehemías entendió que no era el momento para echar culpas.
Él lo entendió. Él entendió que esas cosas pendientes, él sabía que había algo pendiente. Por 70 años su ciudad natal, él estaba en Babilonia, su ciudad natal, cuando le llegaron los mensajeros de que estaba destruida, que su ciudad seguía destruida, él toma la decisión de meterse en ayuno y oración. Y en ese buscar de Dios, encontró que el problema no era de otros, sino que el problema también era de él. Dice, sí, yo y a casa de mis padres hemos pecado contra ti. Dese cuenta que no dice, sí, ellos pecaron contra ti. La gente se volvió a otros dioses. Señor, perdónalos. No, él se involucró porque él entendía que también fue parte del problema. Por eso lo primero que usted tiene que entender en estas cosas pendientes es, hay que encontrar la raíz, el porqué de las cosas. ¿Por qué esa situación que se presentó a nivel de pareja? ¿Por qué la situación que se presentó a nivel financiero, a nivel sentimental, emocional, espiritual? Todo, escúcheme bien, tiene un porqué. Pero ¿saben cuál es el mayor problema? Que siempre estamos tratando de echarle la culpa a alguien de nuestra situación. El hombre y la mujer, el esposo y la esposa buscan la manera de cómo culpar al otro. Pero yo siempre lo he dicho, el problema de un matrimonio, sin importar, escúcheme bien, el problema que haya existido, siempre es un problema de dos. Siempre es un problema de dos personas. Pongamos un caso, el que les he hablado a ustedes. Seguramente fue mal padre, seguramente fue un mal esposo. Pero la culpa también es de ella por no haber hablado nunca ni haber luchado por eso cuando se empezó a presentar las cosas. El ser callado es también ser cómplice de una situación que estamos viviendo como pareja. Entonces, ¿qué hizo Nehemías? Nehemías buscó el problema y Nehemías llegó a la conclusión es, mi casa y yo hemos pecado también contra ti. Es decir, Señor, el problema que existe en mi matrimonio, en mis finanzas, en mis emociones, en mi vida espiritual, en mi carácter, tiene un sello que soy yo. Somos los culpables. Un día yo les enseñaba a ustedes que la gran mayoría de personas siempre busca hacia afuera su problema. O sea, el problema mío está hacia afuera. Si cambiaran, si hicieran, si no subiera el dólar, si el gobierno, si las leyes, si mi trabajo me aumentara, siempre estamos buscando un culpable hacia afuera. Pero Nehemías nos enseña a nosotros exactamente lo mismo. Es más, el rey David en un salmo también lo dice, en el Salmo 19:12, que lo hemos hablado muchas veces, dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Mire esto tan interesante, póngale atención. Para David era, ¿quién podrá entender sus propios errores? Son dos partes que hablaba el salmista. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Es decir, no es fácil, escúcheme bien, cuando usted y yo nos autocriticamos. Es súper difícil. ¿No le pasa? O sea, nos pasa a todos. Es muy difícil autocriticarnos negativamente. Somos difíciles para nosotros reconocer errores que tenemos. El esposo nunca va a reconocer sus errores, la esposa tampoco, el hijo tampoco. Siempre hay alguien culpable. Entonces, el rey David dijo, ¿quién podrá reconocer sus propios errores? ¿Sabe por qué lo dijo? Porque es difícil. Nuestra naturaleza humana nos dice, tenemos tanto orgullo que la naturaleza nos dice, usted no fue el del error. Sí, usted pudo haber cometido algunas cosas, pero ella, pero él, pero ellos, pero el jefe, pero fue mis pensamientos, fue lo que me pasó en el pasado, lo que hicieron conmigo en el pasado, porque esa es otra cosa. Cuando todo empezamos a echarle la culpa a nuestro pasado, también es un problema. Cuando no entendemos raíz de ciertas cosas. Entonces, el salmista decía, lo primero, ¿quién podrá entender sus propios errores? Significa es súper complicado que una persona pueda reconocer sus errores. Es muy complicado. ¿Sabe por qué se lo digo? Es práctico lo que le voy a decir. Siéntese usted a arreglar cualquier cosa con alguien.
Por ejemplo, usted y, no sé, un amigo o una amiga, y empiezan a hablar para arreglar algo, siempre todo el mundo está como cohibiéndose o ya está maquinando qué le voy a responder. Nadie dice, sí, fue culpa mía, perdóname. No, siempre peleamos por esos puntos de vista. Y riámonos en las parejas. En las parejas, definitivamente cada uno se sienta, pero nadie reconoce sus errores. Mire, en todos estos años de estar aconsejando parejas, siempre el mayor de los más grandes problemas en las relaciones de pareja son la manera como se comunican, la manera como hablan y como arreglan su situación. Ese ha sido el bendito problema de todas las parejas. El tratar de defender puntos de vista, porque andamos como a los extremos. Los que cada vez que hablan se agarran, no pueden hablar porque se agarran. Y está el otro extremo del que cuando empiezan a hablar le dice a todo, sí mi amor, para evitar problemas. ¿No? Entonces decimos, yo para evitarme problemas, sí mi amor, sí, tienes razón, sí mi amor, sí mi amor, sí mi amor. Me evitó problemas, se calla rapidito, puedo ver el partido rápido, o sea, vamos, se acabó el asunto. Uy, ya me terminó el tiempo. Si usted se da cuenta, siempre pasa exactamente lo mismo. Nadie tiene la humildad para reconocer sus propios errores. El mismo salmista lo dice y continúa diciendo, líbrame. Mire esto, no dice, líbrame de mis errores, sino líbrame de los errores que ¿qué característica tienen? Que me son ocultos, que no puedo ver. Líbrame de esos errores que no capto como errores, porque ese, querida iglesia, es un problemón cuando una persona piensa que el error que tiene no es un error. Y ahí sí, al horno todos, porque nadie se salva de eso. O sea, cuando usted y yo estamos metidos pensando que mi error no es un error, cuando es un error, el salmista dice, Señor, líbrame, suelta mis manos, quita las ataduras, que esos errores me frenan, no me dejan con libertad. Por eso dice líbrame. Si me dice líbrame, es porque los errores que no conocemos como ocultos, como errores, terminan tarde o temprano atándonos. Nuestros matrimonios, nuestras finanzas, nuestros sentimientos, emociones, salud, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el rey David habla de esas dos cosas. Y escúcheme, querida iglesia, si usted quiere dejar ya de tener esas cosas pendientes que tarde o temprano se le van a complicar, si no las saca de ese estado pendiente, usted tiene que entender que hay que buscar el por qué por qué mi hogar está en el punto en que está. El hecho de que usted diga, no hablo porque yo no quiero dañar, Alguna vez una persona me decía, pastor, es que yo no hablé para no dañarle la imagen a mi esposa o a mi esposo. Y yo, bueno, o sea, andamos mal porque si acá es para cuidarle la imagen al esposo mientras su matrimonio se destruye. La idea acá no es como pastores pasar acá, que pase no, o sea, no, jamás vamos a traerle aquí al fulano. No, vamos a sentar, vamos a ayudar y vamos a sacar adelante. No lo vamos a sacar aquí en la pantalla. Aquí el mal padre del año de este mes. Vamos a tratar de ayudarles como pastores, vamos a tratar de ayudarles en su problema. Siempre y siempre se lo hemos dicho, nosotros no estamos a favor del uno ni del otro. Si viene la mujer y me habla o nos habla, hay un hombre que también necesita hablar. Y si viene el hombre y me habla solamente, yo necesito escuchar a la mujer. O sea, necesito saber las dos partes. Pero recuerde siempre, hay que encontrar la raíz del problema. Callarse no es solución al problema. Es lo peor que puede hacer. Dejar y patear una situación se le puede complicar. No importa el área en la que usted tenga cosas pendientes. Amén. Lo segundo está en Nehemías capítulo 2, verso 11. Dice, llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días,
Me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la puerta del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Siempre me llama la atención que Nehemías no llegó directamente a construir o a reconstruir un muro que estaba quemado, que estaba derribado, sus puertas quemadas. No vino directamente a hacer eso. Fue un hombre que primero, aparte de saber cuál era la raíz del problema, fue un hombre que empezó a evaluó todo el panorama de sus cosas pendientes. O sea, había una cosa pendiente en el pueblo de Israel. La cosa pendiente era un muro derribado, una ciudad destruida, gente que se había acostumbrado a vivir de esa manera. Así que él dijo, bueno, vamos a mirar todo el panorama. Ya conozco la raíz del problema. Fue el pecado de este pueblo lo que originó eso. Ni siquiera fue Dios, no fue un castigo de Dios. Nosotros mismos generamos las consecuencias de nuestras acciones. Así que él llega a Jerusalén para mirar todo lo que le habían contado, pero él se va 3 días, dice la Biblia, y empieza a recorrer todo el muro. No se dejó guiar por todo lo que decían, sino que sencillamente se dedicó a recorrer todo el muro y ver realmente el estado. Y viendo el estado y viendo como la visión del panorama completo, pudo empezar a tomar decisiones sobre qué es lo que tenemos que hacer. Ahora, cuando una persona no mira todo el panorama, entonces volvemos a lo mismo que yo les decía antes. Nos concentramos en que todos tienen la culpa menos yo. Todos se equivocan menos yo. Lo que dijo no es cierto. Lo que yo pienso es lo correcto. Nehemías vio todo un panorama. Las cosas pendientes, escúcheme, tiene un porqué de las cosas. Mire, hay gente que yo siempre les hemos enseñado sobre esto, nunca ha podido experimentar una libertad financiera porque hay malos hábitos. Porque a veces nosotros vemos el panorama y decimos, no tengo trabajo. Pierdo el trabajo una vez cada año, estoy cambiando de trabajo. Gano el dinero y como que no me alcanza para nada. Estamos viendo las cosas desde un punto de vista, pero no nos estamos dando cuenta que nuestros malos hábitos a nivel financiero nos están llevando siempre a las deudas. Entonces, son más las deudas que tenemos que lo que nos entra a nosotros. No estamos viendo el panorama completo, no estamos viendo la raíz del problema. La raíz del problema, que hay gente que dice, Señor, esto es una maldición. Y puede ser que exista algún tipo de maldición generacional. Pero todo no le puede echar la culpa a su mamá, ni a su papá, ni a su abuelo, ni a nuestros ancestros. No podemos echarle toda la culpa a ellos. A veces son nuestros malos hábitos. Es una tendencia, escúcheme bien, es como una inclinación, es como un vicio. Es exactamente, hay gente que como que algo les impulsa y les es fácil decir, saque y pase la tarjeta de crédito. Es un impulso, es que es un impulso. Mira que es que no tenemos, ay, tan lindo que no. Pase la tarjeta de crédito y la mandamos a 50,000 cuotas. Entonces ellos dicen, que nos queda 1,000 pesos, 50,000 cuotas nos queda como a 1,000 pesos. No, esto lo podemos pagar. Pero como no ha sumado todo el resto de cosas que ha comprado con la misma tarjeta, cuando le llega a la cuenta 180,000 pesos. ¿Y cuánto se gana? 90,000. ¿Qué tiene que empezar a hacer? Normalmente, entonces usted tiene que ir y hacer un hueco para ir y tapar este hueco. Pero le quedó aquel. Entonces, para tapar ese de allá, tiene que abrir 2 más acá. Entonces, con estos, abre estos 2 huecos para tapar esto y empezamos a tener un problema. La gente a veces dice, yo escuché alguna vez a una persona, no tenemos que comernos para Navidad. Y sí, amigo, no tiene que comer en Navidad porque está lleno de deudas. Es una tendencia, es lo que yo les digo, es casi igual que una persona drogadicta. Es una persona que
su mismo cuerpo le pide la droga o el alcohol. Es un vicio. Entonces, la persona que está metida en su cabeza, es su manera de vivir, pues obviamente siempre está buscando la deuda. Entonces dicen, no, es que no tenemos para regalar esta Navidad. Pasemos la tarjeta. Y empiezan las promociones. Pague en 3 meses. No pagamos en 3 meses. ¿No? Pase la tarjeta, pase la tarjeta. Eso es todo mundo feliz en donde los chinos, ¿cuántos? 500 pesos. Pase la tarjeta por 500 pesos. Yo les comentaba un día que estaba ahí en el supermercado haciendo fila, cuando le dijeron a la señora, ¿cuánto es 500 pesos? 500 pesos. Yo sacó la tarjeta pero tarjeta de crédito para 500 pesos. ¿A cuánto lo va a pagar? ¿A 2 cuotas? Yo entiendo muchas situaciones, escúcheme bien. Pero yo quiero que usted entienda que las deudas, que son cosas pendientes, te empiezan a llevar a otras cosas. Porque las cuentas pendientes, hermano, también te traen otros problemas. Cuando lo empiezan a llamar a usted número desconocido. Y usted, ¿no? Porque está la esposa ahí. Puede ser el banco o el otro banco, verdulero, carnicero, panadero, el colectivero, bueno, qué sé yo. Empezamos a tener otro tipo de problemas. Y yo sé que acá hay gente que sabe lo que yo le estoy diciendo. El trauma de que suene ese celular. Y yo, ay, Dios mío, ¿quién será? No, es que le debo hasta. Porque aparte de todo, no es una cuestión de dinero. Ya se convirtió en una cuestión mental, ¿o no? Cuando estás metido en deuda ya es una cuestión mental, emocional, pierdes la paz. Entonces no miras el panorama completo y siempre estás diciendo, pero si yo estoy orando, pero si yo estoy yendo a la iglesia, ¿por qué no logro tener esa libertad? No, mire, Dios no va a trabajar de esa manera. Lo primero que tenemos que deshacer y ver en el panorama completo es esa raíz que está haciéndome un problema a nivel financiero. Tengo lo que tengo y eso no puedo gastar más de eso. Cuando nosotros empezamos nuestro matrimonio con Betty, 6 años donde no teníamos que darle regalo a nuestros hijos en Navidad. No tuvimos nunca cómo darles ropa los primeros 6 años, que yo les decía a ustedes, mi suegra me entregaba un bulto, 2 bultos de ropa de los 20,000 nietos que tenía. Y me entregaba 2 bultos de ropa usada para que miráramos qué le servía a nuestros hijos. Pero la gente no quiere avanzar sus procesos. Quiere es que no, mis hijos se merecen más. Y claro, mis hijos se merecen más. Y uno como papá, ojalá mi sueño siempre fue cuando antes de casarme, tener la remansión con un parque de diversiones para mis hijos. Y bueno, lo único que pude hacer fue un columpio en un árbol medio ahí y pagando arriendo. Pero cuando uno entiende, hermano, esa mentalidad, se lo digo, ¿sabe por qué? Porque nosotros estuvimos metidos en ese tema de las deudas. Estuvimos muy metidos, casi que me tocó declararme 1 año en bancarrota porque ya no sabía de dónde sacar el dinero. Entonces, cuando uno vive bajo ese tipo de esclavitud, los bancos, pierdes la paz, ya no vives igual, sabes que estás tapando aquí, tapando allá, y lo mismo le pasa a uno en el matrimonio. En el matrimonio uno también tapa agujeros, tapo acá, tapo allá para que no se vea tanto el problema, pero el problema tarde o temprano te va a llegar y se va a agrandar. Tu salud también pasa exactamente lo mismo. La vida espiritual también pasa exactamente lo mismo. Hay que mirar todo el panorama y saber, bueno, esta es la raíz de mi problema. ¿Cómo voy a solucionar eso viendo todo el panorama? Reconociendo mis errores. Porque alguien igual, yo diciéndole esto, me puede decir, bueno, pastor, pero es que usted no sabe lo que yo vivo y a mí me toca con tarjeta porque entonces de ¿cómo? Y no, puede tener toda la razón. Puede tener toda la razón, pero usted también me va a dar la razón que aunque usted comió con una tarjeta de crédito, usted ese mismo día va al baño y se fue la tarjeta de crédito también, ¿o no? Deme una pastica, deme esto, deme el otro para el almuerzo,
Tin, 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 tin. Lo pagó con tarjeta de crédito. A las 3 o 4 horas, ay, mi amor, voy a ir al baño. Y se fue toda la tarjeta de crédito ahí. ¿Qué le quedó? La deuda. Perdón la explicación, pero quiero que quede claro. Porque a veces uno dice, no, pero es que compré comida. Pero compras comida para entre 3 o 4 hacer digestión. Bueno, los que tienen problemas de estreñimiento les va a sufrir un poquito más la preocupación. Pero hay otros, hermanos, que todos los días, cada 2 horas. Entonces uno dice, bueno, y se te fue la tarjeta de crédito ahí. 2,000 pesos, 3,000 pesos. Por eso Nehemías abrió el panorama y dijo, vamos a ver bien para darle una solución. Mire cuál es la situación real de su matrimonio. De verdad, póngase delante de Dios y diga, Señor, yo quiero saber realmente mi matrimonio, no voy a tapar las cosas. Uno sabe que delante de Dios uno no puede tapar las cosas. Sabemos incluso, aunque lo tratemos de tapar, sabemos la situación matrimonial, sabemos la situación financiera, sabemos nuestra situación emocional y sentimental. Nosotros lo sabemos. Eso nadie puede decir, es que yo no sabía, lo sabemos. Las cosas pendientes las sabemos. Y sabemos por todos los ejemplos que yo les estoy dando. Lo tercero está en Nehemías capítulo 2, versículo 17. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Mire esto. Nehemías habla con el pueblo, les explica la situación que están viviendo, les está diciendo, miren cómo están ustedes, han dejado esta cosa pendiente por 70 años, han aprendido a acostumbrarse a vivir de esta manera, han aprendido a vivir en medio de los escombros, de las ruinas, y nadie ha hecho absolutamente nada. Básicamente eso fue lo que Nehemías le dijo al pueblo. ¿Cómo es posible que 70 años ustedes viviendo en esta situación se hayan acostumbrado a ver tanta ruina? Porque yo siempre les he dicho algo, el ser humano es un ser de costumbres. Nosotros nos acostumbramos muy fácil a las cosas. Y si no nos acostumbramos, nos empezamos a aguantar ciertas cosas. Siempre somos seres de costumbres, nos acostumbramos a cosas. Entonces, preferimos acostumbrarnos a la situación antes que arreglar las cosas que están pendientes o que no están funcionando bien. ¿Para qué? Para evitarme un problema, para evitarme un lío, para no agrandar el problema, porque yo sé que cada vez que yo hablo, que hablamos, eso se va a armar un problema. Siempre nosotros les enseñamos a las parejas algo. No puede haber un tema top secret en una pareja. Como que, mira, nosotros podemos hablar de todo menos de la familia, porque ahí nos agarramos del pelo. No puede haber un tema que la pareja no pueda hablar de una manera bien. Entonces alguien dice, yo no hablo nunca con mi esposa de mi familia porque empieza a hacer caras. Y ya con eso, mi amor, es que mi mamá, ¿qué dijo tu mamá? Ya empiezan a torcer los ojos. ¿Qué dijo tu mamá? Y ya con eso uno dice, no, que saludos. Ya no le estoy diciendo que se me enfermó y que la tengo en la guardia. No, porque ya con la actitud que me dijo, significa no hablemos del tema que su mamá me raya. Entonces, ¿qué hace uno? ¿O qué hace el hombre? ¿O qué hace la mujer? ¿Cómo así, mi amor, que tu mamá se murió y no me dijo nada? Pues la última vez traté de decirte, pero te sentí como incómoda. Cuando uno entiende, escúcheme bien, que se acostumbra, lo que Nehemías trató de meterles a ellos es lo siguiente que quiero enseñarles. Que tomaran una decisión para salir de esas cosas pendientes, una decisión para restaurar. Es una decisión, escúcheme bien, de salir de la comodidad que ciertas situaciones a nosotros nos acomodan. Pero no significa que por estar acomodado te sientas bien, feliz, alegre.
Tú puedes andar con tu esposa agarrada de la mano, puedes darle besitos, puedes dar muchas cosas. Pero eso no significa que las cosas de fondo puedan estar bien. La idea es que estén bien las cosas. Y si usted puede disfrutar ese tipo de matrimonio, genial. Pero lo que Nehemías dijo es: tomen una decisión de salir de esta costumbre que tienen, de haberse acostumbrado a esta ruina, a estas cosas pendientes, porque era una cosa pendiente la construcción del muro. ¿Cómo es posible que 70 años y nadie se le había pasado por la cabeza levantar ese muro, reconstruirlo y poner nuevas puertas? Nadie se le ocurrió eso. Pero Nehemías dijo: tomen una decisión por Dios. O sea, no se queden en este tipo de situación. Es lo mismo que yo les digo. No dejen que una situación en sus vidas matrimoniales, emocionales, sentimentales, espiritual, ministerial para los que son líderes, le tomen ventaja. Escúcheme bien. Hay que arreglar las cosas. Si la situación es con alguien, también hay que salir de eso. Es increíble, hermano, que hay gente que se acostumbra a vivir herida. Se acostumbra. ¿Por qué? Porque no toman la decisión. Esas son cosas pendientes. Es una herida pendiente. Tengo algo que arreglar a nivel emocional. No, la decisión que tomamos es: no perdonamos y vivimos una vida emocional llena de rencores con uno y con el otro. Porque a veces, cuando tú tienes un problema con alguien, es una cosa. Pero cuando se te juntan varias y tus emociones son muy inestables, todo te hiere. Entonces estás herido con la esposa, el esposo, los hijos o con los padres. Estás herido con, no sé, con alguien de la iglesia. Está herido con el vecino. Se empieza a herir con el jefe. Se empiezan a herir con todas las cosas. Y son personas que se acostumbraron a vivir en esa ruina emocional, lleno de dolor, lleno de no perdono, lleno de muchas cosas. Y saben, igual todos sabemos que ese tipo de cosas y de situaciones no se vive bien. Aunque el pueblo de Israel estaba viviendo allí, seguramente tenían para comer, seguramente no era muy lindo levantarse y ver una ciudad destruida. No era muy agradable, pero ya se habían acostumbrado a eso. Así que se levantaban todos los días y encontraban una ciudad, un matrimonio, una relación, sus emociones, sus sentimientos, sus finanzas, de esa manera. Así que se acostumbraron siempre. Entonces, lo que Nehemías trató de buscar en ellos fue una decisión. Tomen una decisión. Por eso, cuando usted, si leyó atentamente conmigo, dice que los hombres y las personas de ese lugar dijeron: levantémonos y edifiquémonos. Es decir, tomaron la decisión, escucharon lo que Nehemías les estaba diciendo y dijeron: no vamos a seguir más en esto. Vamos a tomar una decisión, vamos a arreglar las cosas que están pendientes en nuestra vida. Porque vuelvo y le repito, todo lo que esté pendiente en nuestras vidas, tarde o temprano, escúcheme bien, tarde o temprano va a ser catastrófico para algún área de nuestras vidas. Porque eso es como una carga todo el tiempo, todo el tiempo. Así sea una sola cosa que usted me diga que está pendiente, esa sola cosa promueve intereses, podríamos decirlo de esa manera, intereses emocionales, sentimentales. Todo empieza a meterse en la misma bolsa y ese bulto tarde o temprano algún día va a pesar tanto que obviamente te va a postrar el cargar ese punto. Por eso yo le digo, un matrimonio de 20, 30, 40 años, porque también conocí matrimonios de más de 40 años que tomaron la decisión de divorciarse después de 40 años. Se acordaron tarde. Y un divorcio no ocurre porque sí. Es una situación que viene arrastrando una pareja hace mucho tiempo, no le prestó atención y cuando explotó la cuestión, obviamente explotó como para decir: no lo aguanto más y tomo la decisión de irme. Pero desafortunadamente en estos años nosotros hemos conocido este tipo de relaciones de parejas que pues desafortunadamente esperan tanto, nunca hablan, nunca dicen, nunca luchan. Y cuando ya toman una decisión, es obviamente una decisión que ya no tiene reversa. Su matrimonio, su vida emocional, sentimental, su vida espiritual, ya no tiene reversa porque está totalmente lleno de cosas pendientes que por más que quiera, no lo va a poder echar en reversa. Amén. Y lo último
En Nehemías capítulo 6, en el versículo 2 en adelante, dice: Sanballat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal, y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Quiero hacer énfasis en la última parte, donde dice: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Nehemías fue un hombre que, a pesar de esto, Sanballat y Gesem eran enemigos de Nehemías. Sanballat y Gesem no querían que el pueblo de Israel construyera nuevamente el muro. Entonces ellos trataron, fue como de llamar a Nehemías para decirle: venga, hablemos, a ver qué es lo que está pasando, que podemos ayudarle. Bueno, como tratando de sacarlo de la obra que estaba haciendo. Y Nehemías lo que les dice a ellos es: mire, no vamos, yo no tengo tiempo de irme a reunir con ustedes porque tengo una gran obra que hacer. No tengo tiempo. Entonces él dijo: si voy a donde ustedes, me voy a desenfocar. Ese es el punto que yo quiero finalizar. Enfóquese siempre en lo que usted tiene que arreglar, esas cosas pendientes. ¿Qué significa enfóquese? Que a veces la gente, cuando recibe un tipo de enseñanza como esa, le queda en la cabeza y amaga, trata como de, bueno, arreglemos las cosas. Pero déjeme decirle nuevamente un consejo hoy, para que usted se lleve para su casa. Las cosas pendientes se deben de arreglar. No es una opción tratar de arreglar las cosas pendientes. Tarde o temprano, las cosas pendientes van a destruir lo que más usted ama, lo que usted más ha cuidado o lo que usted más ha trabajado y se ha esforzado. Entonces, lo que acá dijo Nehemías es: me voy a enfocar. No me voy como a ir por las ramas, sino me voy a enfocar. Ese es el gran problema, escúcheme bien, de nosotros, sobre todo los latinoamericanos. Nos desenfocamos muy fácil, arrancamos cosas emocionados, pero normalmente no las terminamos de la misma manera. Por eso les decía a ustedes, a veces es importante, obviamente, cómo empiezan las cosas, pero también es muy importante cómo se terminan las cosas. ¿Cómo las terminamos? Entonces, cuando vemos este tipo de idea que tenía Nehemías dijo: no me voy a desenfocar, voy a tomar una decisión, voy a reconstruir, voy a levantar nuevamente las cosas que están pendientes, a arreglar esas cosas y voy a continuar hasta terminar lo que yo quiero hacer. Y es lo mismo para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos que determinarnos, enfocarnos, arreglar las cosas que están pendientes. Llámese el área que se llame. Aprovechando el último mes del año, usted debería proponerse en este mes tratar de pasar del 31 de diciembre a su nuevo año de otra manera, sin cosas pendientes, o por lo menos que las cosas que estaban pendientes ya empezaron un proceso para ser arregladas. Pero no deje que las cosas continúen sueltas, ni en su matrimonio, ni en sus emociones, ni con sus padres, con su familia. No deje cosas pendientes a nivel emocional, ni sentimental, ni espiritual, ni ministerial. Los que son líderes, no deje cosas pendientes, porque vamos a terminar como el pueblo de Israel, acomodándonos y viviendo en medio de una ruina, de una escasez que la verdad no es la bendición que Dios tiene para nosotros. Amén. Yo quiero que allí donde usted está se ponga en pie.